Hola, ¿qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a un programa más, un capítulo más de Radio COPSE. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las diferentes multiplataformas y seguirnos, y no olviden dejarnos sus dudas y comentarios. Serán atendidos por los especialistas. El día de hoy engalana nuestro programa la licenciada Marta Sola. Lupita, de cariño le decimos nosotros. Gracias. Lupita, bienvenida seas. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes que tienen que ver el por qué la gente pierde sus embarques en el proceso de importación o despacho en aduanas, y algunos conceptos también, o de repente por detalles logísticos que no consideran, que se avientan ahora sí de forma inexperta en traer mercancías sin asesorarse de forma adecuada. Pues bienvenida, coméntanos un poco, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Bueno, pues yo soy Marta Sola, como usted dice de cariño, Lupita. Me dedico actualmente a la parte de la coordinación de logística en Grupo CLI, y pues parte de lo que me ha caracterizado por más de 10 años ya en el medio es estar pendiente de los requerimientos y todas las urgencias que los clientes pueden llegar a tener. Digamos que el éxito de la logística siempre es estar un paso adelante para evitar el que se tenga problemáticas de extra costos. Muchas de las veces, justamente como usted bien comenta, las personas pues se traen las cargas sin considerar lo que puede llegar a implicar en temas de extra costos o de condiciones de regulaciones aquí en México, y obviamente empiezan a aumentar sus costos de importación o incluso hasta los de exportación por el desconocimiento de las regulaciones en cuestión de comercio internacional. Más de 10 años ya en el tema de la logística. Anteriormente me dedicaba a la parte operativa, importación, exportación y contacto con corresponsalías de todas partes del mundo. Productos diversos. Como forwarder nos enfocamos mucho a la parte de atender productos de todos tipos, y creo que algo de lo que nos caracteriza en CLI hoy en día es estar al pendiente no solamente de la transportación de las cargas, sino justamente de estar pendiente de las regulaciones que pudieran llegar a complicar el proceso de la operación. Muchas veces he platicado con algunos clientes al respecto de cómo es importante cuidar justamente la parte legal. A veces en un santiamén podemos lograr que la carga llegue o a México o se vaya al destino que requiera llegar. Sin embargo, si no contamos con las regulaciones o con lo mínimo indispensable para poder hacer esa importación o exportación, las cargas empiezan a tener problemáticas en las aduanas. Obviamente, pues bueno, el desconocer que dejar una carga más de 7 días a la importación en una aduana puede generar extra costos de almacenaje, o que, por ejemplo, el uso de un contenedor por más del tiempo que nos los prestan las navieras puede también generar demoras en dólares, pues obviamente empieza a generar pues algunas molestias en cuestiones de las empresas, y sobre todo pues, la molestia principal es en el bolsillo. Perdón que te interrumpa. Yo creo que de repente te ha pasado en la experiencia que algún cliente se moleste y nos culpe o te culpe en esta parte del sobrecosto porque él no consideró una planeación correcta. Es decir, se hizo todo el trámite, se hizo el despacho, llegó la mercancía. Sin embargo, los trabajadores hicieron San Lunes, no descargan la mercancía, no devuelven el contenedor vacío. ¿Esta parte cómo se resuelve? Pues la verdad es que no hay un plan en específico que yo pueda decir. Puntualmente la empresa tiene que decirle a su gente cómo trabajar. La realidad es que es mucho de hacer conciencia en cómo les puede impactar la falta de comunicación entre las áreas que conforman una empresa. Hoy en día es sumamente importante que las empresas sepan pues que no solamente, ejemplo, el área de comercio se va a encargar de hacer hasta lo imposible porque llegue una mercancía a su planta, sino que también todas las demás áreas involucradas, hablando de administración, almacenes, maniobristas, los mismos compradores, vendedores de las mismas empresas, hasta los gerentes, tienen que hacer conciencia de que las cargas no llegan solas. Hoy en día tenemos muchas problemáticas. Los puertos están sumamente saturados. Las carreteras están teniendo muchísimo problema de inseguridad.
Lo que son, pues la gente en general ya no quiere trabajar o dar un poquito más de lo que antes daba. El esfuerzo por el trabajo hoy se ve un poco mermado por las facilidades que de pronto los medios electrónicos nos brindan, y creemos que a veces todo lo va a resolver una computadora, cuando no es así, cuando hay la necesidad de siempre estar pendiente de cuestiones personales, de estar atendiendo, por ejemplo, con un almacenista, el que te dé el apoyo para poder descargar una mercancía, que puedan cuidar incluso las maniobras para una mercancía. Han sucedido casos en los que las gentes no saben manipular adecuadamente las cargas, y obviamente eso genera pues problemáticas de pérdidas en las mismas mercancías. Los clientes o las cabezas de las empresas muchas de las veces no se dan cuenta que el no tener bien capacitada a su gente y que sepa cuestiones técnicas, cuestiones legales, cuestiones de manipulación, pueden llegar a implicar un problema mayor en sus operaciones. ¿Cómo se resuelve esta parte cuando de repente podemos hablar de una empresa grande que tiene bastantes departamentos, el área de producción le dice a compras, o a lo mejor no le dijo, y ya fincaron una orden de compra y se desconoce, y a lo mejor ya nos avisaron que está en aduanas? O podemos hablar probablemente de un nuevo emprendedor que vio en alguna plataforma que desea importar algún artículo, se emocionó, hizo una compra considerable, y al enterarse se da cuenta que no va a proceder su despacho. Híjole, es bien difícil ponerlos en sintonía a las personas en cuestión de lo que les va a implicar la operación. Muchas veces no se fijan que hacer una compra en internet no les va a implicar solamente el pagar el costo del producto, sino que habrá gastos de importación o de flete que tienen que cumplir también para la transportación, y que todas las mercancías que lleguen a nuestro país tienen que hacer el pago de un impuesto. Habrá aquellas que, bueno, por el día a día, como usted dice, se emocionan y compran. Las mujeres, ¿no? Somos bien dadas a comprar en Shein o en cualquier plataforma ropa o accesorios, bisuterías y cualquier cosa que usamos las mujeres, y se nos hace fácil creer que comprar, hoy me salió bien la compra y me traje 10,000 pesos y no pasó nada, en la siguiente la autoridad no se va a dar cuenta y me vuelvo a traer otros 10,000. Es un volado. Hoy en día la realidad es que las autoridades están fácilmente identificando el movimiento del dinero de las personas. Todo el mundo deja de lado el tener una tarjeta de banco, hasta la del Oxxo, implica que la autoridad sepa cuáles son todos tus movimientos fiscales. Entonces, tarde o temprano llegan las invitaciones y te hacen saber que eso que te trajiste tú sin pagar un impuesto y sin estarlo metiendo de manera legal, cumpliendo con regulaciones y cumpliendo con permisos, etcétera, pues tarde o temprano vas a tener que cumplir con ellas. Es importante también ver que, pues bueno, cuando de pronto sí se preocupan y saben que ya compraron 10, 20 mil pesos y ya los tienen ahí metidos en la aduana de Guadalajara, México, que son las más comunes, Querétaro, pues habrá productos, por ejemplo, como la ropa, que tienen que cumplir con un padrón sectorial de textiles, que tienen que revisarse las normas oficiales mexicanas para el tema del etiquetado, que hay muchos detalles que se tienen que cubrir, y que hasta que llegan con un agente aduanal de UPS, DHL, FedEx, que no se los quiere despachar sin regulaciones, se dan cuenta que tienen que cumplirlo, y que obviamente tendrán que hacer uso de un agente aduanal, alguien especializado, para ver de qué manera poder sacar sus mercancías. Y obviamente eso no va a parar solamente en saber cómo lo van a tener que sacar, sino en esperar todo el tiempo que se requiera para poder conseguir esas normatividades, esas regulaciones, los gastos de almacenaje que no van a esperar, que en un servicio de mensajería pues solamente van a tener 2 días libres y posteriormente van a empezar a pagar almacenajes, y que después de ello, dependiendo de la aduana en la que esté la mercancía, van a tener que verificar el tema de sacar la carga de la misma aduana y considerar gastos de logística nacionales, llevárselos a su planta. Habrá ocasiones que compran hasta maquinaria o herramientas que requieren de maniobras de descarga, y todo eso sobre la marcha lo van aprendiendo. Obviamente son frentazos que cuestan mucho y que en la cartera les van a pegar. En estos años de experiencia, a mí me gustaría escuchar tu comentario personal
respecto al movimiento de carga del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, al nuevo aeropuerto AIFA. ¿Ya les empezó a ustedes a tener que hacer modificaciones en sus operaciones o los clientes que ustedes llevan? ¿Cómo están lidiando con esta situación? ¿Cómo están abordando esta situación? Es una situación que tal vez habíamos postergado muchos en el tema operativo. Okay. Mucha gente creyó que se iba a poder amparar y que iba a poder pasar por alto lo que la autoridad o el presidente dijera, un decreto. Y nos damos cuenta que hay muchísima gente que se va a ver afectada con este cambio de aeropuerto por el tema de la carga. Creo yo, de manera personal, que movilizar o parar las operaciones de carga de una aduana tan importante va a tener serias repercusiones en tema económico. No solamente para el proceso de mover la carga hacia el otro aeropuerto, sino los costos logísticos van a incrementar muchísimo y eso en consecuencia va a hacer que el producto llegue al consumidor final a una tarifa más alta de la regular. Ya no va a ser lo mismo un ingreso al aeropuerto de personas que están a 10 kilómetros máximo de distancia del aeropuerto a aquellas que actualmente están en Benito Juárez y que de ahí se tienen que mover al AIFA por lo menos 1 hora o 2 horas de transporte. Okay. Y obviamente eso va a generar una alza considerable en los costos de logística. Ya hablar de un ingreso al aeropuerto de antes estar en un promedio de los 2,000 pesos el ingreso por una unidad Nissan, ahora van a estar sobre los 5,000 pesos. Entonces, 5 a 7,000 pesos, dependiendo de la unidad, dependiendo de la saturación, va a generar que en consecuencia, en cascada, todos los costos de logística y del producto final se encarezcan mucho para el consumidor. Nosotros como logística, pues obviamente tenemos que ir avanzando en saber quiénes ya están instalados. Nosotros, como CLI, somos miembros de Macarga. Y por consiguiente recibimos información de quiénes son los agentes aduanales que ya están instalados o que ya tienen adscripción a la aduana del AIFA. Eso pues ahorita es una cartera de por lo menos 15 a 20 agentes aduanales que son los que están instalados ya de base en el AIFA, que van a limitar, es la ley de la oferta y la demanda. Van a tener ellos también la sartén por el mango de implicar o de definir el honorario y obviamente eso va a ser algo que va a repercutir para todos los demás, no solamente en cuestión del transporte, sino del mismo agente aduanal. Un honorario que pagaban por la Ciudad de México, no creo que eso vaya a ser el mismo por el AIFA, ahora que tienen ellos la sartén por el mango y que saben que van a tener toda la posibilidad de cobrar un poco más en el tema de los honorarios. Entonces, es tema de planeación, es tema de virar hacia otras aduanas, dependiendo obviamente de la posición geográfica en la que se encuentran las empresas y tratar de analizar pues otro tipo de posibilidades de transportación. Ya, no sé, habrá casos en los que las urgencias pues tendrán que planearse también. O sea, me ha pasado muchos casos que llegan a la aduana de Querétaro. Y la gente piensa que porque, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en León, hablar de Querétaro, en 1 hora y media ya estamos en Querétaro. Sin embargo, la aduana de Querétaro está más pegada a Ciudad de México que a la propia ciudad de Querétaro. Por consiguiente, el transporte son por lo menos otras 2 horas para llegar de lo que es el centro de Querétaro hacia San Juan del Río, donde van a poder liberar sus cargas y entonces el costo del transporte empieza a encarecerse en medida de lo posible. Son muchos detalles que los primeros importadores o aquellos que no se dan cuenta de las condiciones que tenemos en el país empiezan a generarles más gastos de los debidos y pues obviamente problemáticas para la liberación de sus cargas. Hablando, por ejemplo, de estos puntos críticos que nos señalabas, Lupita, ¿cuál pudieran ser las 5 máximas para alguien que quiere comenzar a exportar o a pesar de que ya tiene experiencia importando y exportando, a pesar de eso tiene que considerar el no cometer estos errores? ¿Cuáles serían los 5 errores o las 5 máximas que tenemos que evitar? Lo primero, el conocimiento de su mercancía. Saber cuáles son, en cuestión de regulaciones y de manipulación, cuáles son las bases de su producto. Saber tener una ficha técnica y tener bien identificado cuál es el manejo de la mercancía debido, cuál es el tiempo de anaquel que puede llegar a tener, hablando de productos perecederos,
en el mercado, están muy pendientes primeramente del conocimiento de su mercancía, saber hacia dónde vamos. Segundo punto, saber hacia dónde va a ir la carga y qué es lo que me van a pedir en el país de destino, o en su caso, qué voy a requerir aquí en México para poder hacer la importación de mi carga. Tener obviamente pues considerado la constitución de las empresas y que no hagan tanto uso de las famosas rentas que ofrecen en Facebook. Todo el mundo les ofrece la renta incluso hasta de IMEX o de sectores específicos que no deberían de ser, y que obviamente eso incrementa más el costo de la operación. Otra de las cuestiones importantes pues es el tener obviamente gente de cabecera especializada en la operación de comercio exterior, un agente aduanal, un transitario o forwarder, una línea transportista que me apoye, o alguien que de manera integral pueda darte el servicio adecuado para el manejo de tus mercancías. Conocimiento del mercado es básico, y de las rutas que podamos llegar a utilizar. En algún momento de la vida me tocó una operación que venía para el aeropuerto de Cancún, y lo ingresaron por la aduana de Manzanillo. Entonces tenía que cruzar 2,000 kilómetros, y nunca se dieron cuenta de que hacer cruzar una mercancía a 2,000 kilómetros iba a cuadruplicar el costo de transportación de esa mercancía. Entonces, el desconocimiento incluso geográfico de dónde va a llegar la mercancía o de dónde va a salir puede llegar a ocasionar problemáticas en la transportación. Definitivamente aplicar la logística, comercio exterior, aduanas, despacho es un mundo de información. Así es. Y lo más importante de esto pues es ser anticipados, tratar de anticiparse a las diferentes probabilidades que se pueden presentar en un embarque. Hay muchas personas que solamente ven una línea de posibilidad para su mercancía. Habemos personas que buscamos una arista para cada posibilidad. Bajar costos o ver el menor impacto posible, pero liberar las mercancías y hacerlas llegar al consumidor final de la mejor manera. ¿Existe algún santo de la planeación para ustedes? No existe ningún santo. No hay a quien rezarle. No, creo que esto es... La verdad, hoy en día sí nos llevamos mucho de milagros, porque honestamente los puertos, hablando particularmente de Manzanillo, está ocasionando muchísimos problemas para la liberación de las mercancías. Las navieras no están siendo nada inteligentes al definir una terminal o diferentes terminales, o diversificar la descarga de sus mercancías en diferentes terminales, y eso está ocasionando muchos almacenajes y extracostos para los importadores y exportadores. Desconsideramos situaciones incluso climáticas que también nos afectan en la logística. Entonces, ser lo más anticipados posibles, tratar de siempre tener más de 2 o 3 opciones para la solución de un mismo problema es lo que nos puede ayudar a llegar al éxito de las operaciones. Pues agradecemos tu valiosa colaboración, y sin lugar a duda, si alguno de los temas que abordamos el día de hoy te han generado alguna pequeña duda, no dudes en consultarnos. Si eres experto y estás importando y exportando y quieres la asesoría de los especialistas, con todo gusto te puedes comunicar con nosotros y te haremos llegar nuestros contactos de los expertos que nos visitan. Agradecemos la participación de la licenciada Marta Arzola, coordinadora del área de logística de Grupo CLI. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar contigo. Un placer, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego y buen día.